Hola, mi nombre es Luzderly Guevara, yo Luzdarly, y somos estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad, como parte de la asignatura de terapia conductual, les presentaremos algunas nociones de lo que es la técnica del automodelado. En términos generales, desarrollaremos sucintamente en qué consiste el modelado y parte de sus fundamentos teóricos. Luego estableceremos diferencias entre lo que es el modelado directo y el modelado simbólico. Seguidamente describiremos las funciones que cumple el modelado para luego explicar de manera pormenorizada de qué va la técnica del automodelado y finalmente, a modo de ilustración, presentaremos un caso clínico donde se hace empleo de la técnica del automodelado. El modelado es un proceso de aprendizaje observacional en el que una persona o un grupo, que es lo que propiamente conocemos como el modelo, actúa como un estímulo generador de conductas, pensamientos o actitudes semejantes en otras personas que están observando la actuación del modelo. Este modelo, por supuesto, no está solo, sino que está acompañado de señales y situaciones donde ocurre la conducta que se desea modelar. Esto lo que significa es que el modelado no simplemente va de imitar comportamientos, sino que incluye los principios y reglas que guían a la conducta en sus contextos determinados. Además, sucede que la persona no solo adopta la conducta modelada, sino también los cambios en los aspectos relacionados con las actitudes y los afectos que acompañan a esa conducta modelada. ¿Cómo es eso? Bueno, un ejemplo lo proporcionan Remy Masters, quienes señalan: Se espera que un fóbico a las serpientes, después de observar una actuación modelo de conducta de acercamiento a una serpiente, como por ejemplo levantarla o dejarla reptar en el regazo, no solo muestre un aumento en las conductas de acercamiento que desea efectuar, sino un decremento o total eliminación del miedo que previamente sentía por las serpientes. Es decir, la persona no solo aprende a hacer su conducta de acercamiento a la serpiente, que es la conducta que está observando y que debe imitar, sino que también y como consecuencia superará su miedo a las serpientes. A propósito de que hace poco les mencionaba que el modelo está acompañado de señales y situaciones que acompañan o donde ocurre la conducta, Bandura y colaboradores profundizaron en las características situacionales del modelamiento y plantearon tres factores influyentes. El primero alude a las características del modelo, y esto es que mientras mayor semejanza haya entre la persona y el modelo, mayor probabilidad de que la persona lo imite y además mayor probabilidad de que lo haga con efectividad. El segundo punto alude a las características del observador, que alude principalmente a la necesidad de atención para que se pueda dar el proceso de aprendizaje. Y por último están las consecuencias reforzantes asociadas a esa conducta que se va a imitar. Así, y para ir culminando con esta introducción, existen cuatro técnicas de modelado: el modelado simbólico, el automodelado, el modelado participante y el modelado por autoinstrucciones. Los factores comunes en muchas de estas aplicaciones se resumen en tres puntos importantes. Primero, una o varias demostraciones de la conducta que debe ejecutar la persona. Estas demostraciones cumplen doble función. Primero, para saber cómo puede ejecutarse la conducta y también para saber que no se producen consecuencias negativas en caso de que la persona la ejecute mal. El segundo punto alude a la participación de la persona en la conducta modelada inmediatamente después. Esto es que básicamente la persona precisa de múltiples oportunidades y ayuda para ejecutar las conductas modeladas y por lo tanto serán necesarias sugerencias para corregir o modificar los errores. Por último, el terapeuta debe incluir elogios y refuerzos por cada ejecución satisfactoria, es decir, hacer que la persona experimente éxito al ejecutar las conductas deseadas. Y esto es importante ya que facilitará la adquisición de la conducta deseada. Todos estos puntos se resumen en algo que dentro de la literatura se ha denominado feedback del terapeuta. El procedimiento básico del modelamiento consiste en exponer a la persona ante uno o varios individuos que pueden estar presentes o grabados
y estos exhiben los comportamientos adecuados que la persona debe adoptar. En ese sentido, se torna relevante mencionar una de las tantas clasificaciones de los tipos de modelado que alude a la forma en la que se presenta el modelo. Y en este caso vamos a encontrar tres tipos. El modelado en vivo es cuando el modelo se encuentra presente. Por su parte, el modelado simbólico es cuando el modelo se le observa de forma indirecta, como por ejemplo en una grabación en video. Luego está el modelado encubierto, que es cuando la persona que aprende lo hace imaginando la conducta del modelo. El procedimiento también incluye importantes funciones como la adquisición de nuevos repertorios de conductas o habilidades, también la facilitación de conductas que no se emiten por falta de estímulos inductores y no porque a la persona le falte la habilidad o procesos inhibitorios. También está la inhibición o desinhibición de las conductas que poseía la persona en su repertorio y por último está la extinción o sustitución de conductas que se utilizan para eliminar conductas problemáticas o de miedo y ansiedad para inculcar conductas alternativas que sean incompatibles con estas conductas problemáticas. Con toda esta información llegamos ahora a lo que es el procedimiento o técnica de automodelado, que también puede conseguirse en sus términos anglosajones como auto shaping, video self-modeling o self-modeling. El procedimiento de automodelado implica emplear a una persona como su propio modelo para ejecutar conductas deseadas o conductas meta. Las razones por las que se utiliza a la persona como su propio modelo radica en que para algunas personas el hecho de observar a otras personas, incluso con características similares, puede producirles ciertas reacciones negativas. También está el hecho observado de que las personas tienden a prestar mucha más atención y escucha cuando se ven o escuchan a sí mismas en una grabación. El automodelado es un procedimiento que ha sido ampliamente utilizado para el desarrollo de habilidades sociales, conductas motoras, habilidades de instrucción, habilidades cognitivas o también habilidades que tienen que ver con la elección de carreras universitarias. Tal y como se comentaba en las láminas previas, es sumamente importante no solo incluir el modelado, sino también las oportunidades de prácticas y el feedback que puede dar el terapeuta o experto a la persona con respecto a su desempeño. Esto lo que quiere decir es que las observaciones y las explicaciones que da un experto en la medida en que la persona está observándose a sí misma realizando la conducta meta, lo único que hacen es prevenir que esa persona se desanime y que desista del procedimiento. De la misma manera, si un experto o un terapeuta elogia un buen desempeño de la conducta, esto lo que puede es proporcionar que se incrementen las conductas de la persona a fin de aumentar o perfeccionar sus habilidades, que aumente su autoeficacia y que se le pueda comunicar su capacidad de aprender no solamente una, sino varias habilidades que tenga que utilizar en situaciones de la vida real. Hosford y De Visser elaboraron 5 pasos fundamentales para llevar a cabo el procedimiento de automodelado. En principio, ya una vez delimitadas las conductas problemas y conductas metas, entonces el terapeuta debe proceder a realizar lo que se llama explicación del tratamiento o procedimiento al cliente o al paciente. En ese sentido, dicha explicación debe contener 3 elementos importantes. Uno tiene que ver con la razón o razones por las que se optó por el procedimiento. El segundo tiene que ver con los pasos del procedimiento para llevarlo a cabo. Y en tercer lugar, el deseo del cliente, en donde se le pregunta a la misma persona qué opinión le merece dicho procedimiento o qué expectativas tienes con él al respecto. Un ejemplo de explicación del tratamiento podría ser el siguiente. El procedimiento que vamos a usar se basa en la idea de que las personas aprenden nuevos hábitos y destrezas observando a otras personas en diversas situaciones. Para ello, las personas observan a otras personas hacer cosas o ven una película donde algún personaje ejecute la conducta que nos interesa. Nosotros vamos a variar algo este procedimiento y tú observarás tu propia conducta en vez de una ajena.
el modo de conseguirlo es filmarte o grabarte mientras ejecutas la conducta que deseas y después puedes observarte o escucharte mientras ejecutas la acción. Después de esto, practicarás la conducta que observaste o escuchaste en la grabación y yo examinaré tus ejecuciones. Me parece que observarte mientras ejecutas y practicas estas conductas te va a ayudar a adquirir las habilidades que deseas. ¿Tú qué opinas de esto? Como segundo paso del procedimiento de automodelado, la persona debe grabarse ejecutando la conducta meta. Para ello es necesario que estas grabaciones se repitan a fin de lograr una muestra importante y adecuada de la conducta meta y además dichas grabaciones deben realizarse por una duración lo suficientemente larga para que se pueda precisar de manera apropiada el inicio y final de la conducta deseada y cómo se está realizando específicamente dicha conducta. Este punto se puede ejemplificar a través del siguiente caso. Una paciente afirma estar luchando contra lo que ella denomina la falta de esperanza debido a múltiples situaciones difíciles que ha estado atravesando. Comenta que prácticamente se queda en casa acostada, llorando y que no le ve sentido alguno a la vida. Se determinaron sus niveles de esperanza a través de autoinformes de la paciente, la escala de esperanza y la escala de esperanza de dominio específico, resultando en valores muy bajos. Se determinó como conveniente la aplicación del procedimiento de automodelado a fin de resaltar por medio de grabaciones las imágenes positivas de ella misma a futuro. Con la escala de esperanza de dominio específico, se determinaron actividades diarias que servirían como conductas meta a desarrollar y que se enmarcaban en los ámbitos académico y de ocio reportados como los dominios específicos seleccionados por la paciente. Para este ejemplo, se grabó a la paciente ejecutando el comportamiento objetivo de leer 4 páginas al día de un texto referente al dominio académico. Como tercer paso de aplicación del procedimiento de automodelado, aquí procede lo que es la preparación y edición del video realizado en la etapa anterior. Este video simplemente debe contener a la persona ejecutando la conducta meta o conducta apropiada. En ese sentido, lo que se requiere en esta fase es proporcionarle a la persona un modelo positivo de autorrefuerzo que pueda utilizar en las consiguientes prácticas. Es por ello que para esta fase deben excluirse aquellas conductas inapropiadas o conductas que no eran consistentes con la conducta meta. El siguiente paso, una vez preparado y editado el video, es que se proceda a ver la grabación el terapeuta en conjunto con la persona. En este punto, el terapeuta debe indicarle a la persona en qué debe enfatizar y qué es lo que debe observar. Asimismo, también es conveniente que el terapeuta elogie, anime o refuerce de manera positiva al cliente por mostrar dicha conducta meta o dicha conducta deseada. Un ejemplo de refuerzo positivo que puede transmitirle la terapeuta a la paciente en el caso anteriormente citado podría ser el siguiente. Fíjate que te mantuviste todos estos minutos leyendo sin distraerte o moverte. Además, parece que ese libro te ha llamado la atención. Eso es un gran paso. Por último, la quinta fase, que corresponde a la aplicación de la técnica del automodelado, consiste en la autoobservación y en la práctica de dicha conducta meta en situaciones fuera del entorno terapéutico. En ese sentido, el terapeuta debe instruir a la persona para poder emplear esta técnica para estructurar las tareas de la casa y practicar la conducta deseada de manera diaria por su propia cuenta. Para ilustrar cómo se ve la técnica de automodelado en un caso real, se encontró una investigación titulada Historias sociales y automodelado para enseñar juego social en niños coreano-estadounidenses con autismo, de Kang y Sunyeon en el año 2020. Este estudio evaluó la efectividad de la historia social y el automodelado de habilidades sociales en 3 niños coreano-estadounidenses con trastorno del espectro autista. En principio, conviene hacer una aproximación al trastorno del espectro autista.
Dicho grupo forma parte de lo que en el DSM-4 se ha denominado como trastornos del neurodesarrollo, que son un grupo de afecciones caracterizadas por un déficit del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Esto incluye deficiencias específicas del aprendizaje y del control del funcionamiento ejecutivo, hasta deficiencias globales de habilidades sociales y de la inteligencia. En este espectro se incluyen varios trastornos que se pueden ver en pantalla. Un dato relevante que vale la pena rescatar es que las intervenciones psicosociales ayudan a mejorar las aptitudes sociales y la comunicación, pero además tienen un impacto positivo en el bienestar psicológico y la calidad de vida tanto de las personas con autismo como la de sus cuidadores. Las historias sociales son un método que establece el entendimiento social o comprensión social como un componente indispensable para la enseñanza de habilidades sociales. En ese sentido, es una herramienta que ayuda a traducir los elementos presentes en una interacción social que para la persona con autismo no resultan fácilmente comprensibles, identificables o que puede interpretarlos de maneras que son inconsistentes con la situación. Y para ello se va a valer de narraciones que describan dichas situaciones sociales, incluyendo dichos elementos que deben estar presentes en la relación social. Las historias sociales fueron creadas por primera vez por Carol Gray en el año 1991, basándose en la teoría de la mente que postula que las personas tienen la habilidad de atribuir pensamientos y sentimientos a otras personas, pero que también están en capacidad de comprender que los demás tienen expectativas que son idiosincrásicas, únicas y diferentes de las de uno mismo. En ese sentido, la historia social es una narración corta, ajustada a un formato y directrices específicos que se utiliza para describir a una persona, destreza, evento, concepto o situación social. Estas son generalmente escritas por los padres o los profesionales, como por ejemplo un psicólogo, y su objetivo es el de transmitir información relevante. Esta información generalmente incluye dónde y cuándo ocurre una situación, quién está involucrado, qué está ocurriendo y por qué. La historia social es una intervención que ha sido desarrollada y ampliamente utilizada en personas con trastorno del espectro autista y se ha demostrado su eficacia en áreas objetivo como la comunicativa, la social, la de conductas desafiantes y la funcional, por ejemplo, el adecuado lavado de manos. Es importante que las personas que redactan estas historias transmitan información teniendo en cuenta las perspectivas, habilidades e intereses de la persona o el niño. Para cumplir con el propósito de este estudio, se reclutaron 3 niños coreano-estadounidenses diagnosticados con TEA junto con sus madres. El primero es Jun, un varón de 4 años con síntomas graves de TEA de acuerdo a la escala de calificación de autismo infantil 2 y al informe de los padres. Jun utiliza principalmente la comunicación no verbal para obtener acceso a los objetos de su interés. También prefiere juguetes específicos como el Play-Doh y los Legos. Realiza verbalizaciones repetitivas y grita y salta cuando se le impide el acceso a sus juguetes. Jun también juega de manera independiente, haciendo líneas o alfabetos en coreano y en inglés con piezas de sus Legos. La madre habla principalmente en coreano y no domina el inglés. Luego tenemos a Eugene, un varón de 7 años, con TEA según el informe de los padres y los resultados de la evaluación diagnóstica que le realizó el psicólogo de su escuela. Usa 2 o 3 palabras para solicitar o responder, pero muestra reciprocidad limitada en la conversación con otras personas. A menudo realiza verbalizaciones para acceder a sus juguetes de interés. A Eugene le gustan los juegos de computadora y le gusta jugar de manera independiente.
Al igual que Jun, su madre habla principalmente en coreano y habla poco en inglés. Por último, tenemos al pequeño Gio, un varón de 3 años identificado con TEA por el equipo de programa de educación individualizada de su escuela, que incluye a los padres. Gio permite que otros jueguen con él, pero presenta patrones de juego o intereses muy restringidos. Él principalmente juega de manera independiente y utiliza de 2 a 3 palabras, pero presenta características de ecolalia. Tal como Eugene y Jun, su madre habla principalmente en coreano y habla poco en inglés. En lo que refiere al ambiente y a los materiales empleados en la intervención, interesa saber que todas las sesiones se llevaron a cabo en el domicilio de cada niño. Esto se hizo durante 3 a 4 veces por semana por aproximadamente 2 meses. También se tuvo que designar un área de juegos para el estudio y esta resultó siendo la sala de estar. Posteriormente, se observaron las interacciones entre las madres y sus hijos, las cuales fueron grabadas en video y se completó la recopilación de datos. Previamente, se habían realizado observaciones previas y entrevistas informales con las madres para lograr identificar los niveles de juego y las preferencias de los niños sobre temas y materiales de juego. Esto se logró con la ayuda de la evaluación del juego del desarrollo, conocida en sus siglas en inglés como DPA. Como resultado, se evidenció que Jun mostraba combinaciones generales de materiales como la creación de formas y letras con piezas de Lego. Además, le gustaba jugar sacando y vertiendo arroz con tazas y recipientes. En el caso de Gio, le gustaba conducir juguetes con temas de vehículos y jugar con muñecos en la casa de muñecas. En el caso de Eugene, su actividad favorita era jugar con la computadora. Utilizando esta información, se seleccionó un conjunto de juguetes y un tema de juego para cada participante a utilizar durante todo el estudio. Se concluyó que Jun jugaría con plastilina y burbujas, que Gio jugaría con juguetes relacionados con vehículos y que Eugene jugaría con un juego de cartas y un juego de mesa. Para cada uno se realizó una historia social utilizando láminas de PowerPoint que se imprimieron para mostrárselas a cada niño. En cada página se asignó una imagen y una frase. Para Gio y Jun, que eran jóvenes, se utilizaron 12 frases sin comas, mientras que para Eugene, que era mayor, se utilizaron 15 frases sin comas. Las historias sociales incluyeron oraciones descriptivas que expresaban la información observable y valores compartidos, y también mostraban oraciones de entrenamiento. Las fotografías de los participantes se utilizaron para aumentar la relevancia social. Se obtuvieron fotografías durante la primera sesión pidiendo a los niños que demostraran las habilidades sociales específicas y a las madres que sonrieran en respuesta. Es así como los investigadores insertaron una fotografía y una frase en cada página de la historia social. Por ejemplo, en una de las páginas se utilizó una fotografía del niño tocando el hombro de la madre en conjunto con una frase que decía: "Puedo decir mi turno si quiero un juguete". Para los 3 niños, las historias se escribieron en coreano después de preguntar cuál era el idioma preferido de los niños y de las madres. Además, todos los textos de los libros se escribieron utilizando los honoríficos coreanos, que es una forma de lenguaje utilizada por personas más jóvenes hacia personas mayores. Para evaluar las conductas de juego, se adoptaron y modificaron 3 medidas dependientes extraídas de un estudio sobre intervención de habilidades sociales para niños pequeños coreano-estadounidenses con trastorno del espectro autista. Estas son las iniciaciones, las respuestas y los afectos del niño. A su vez, las iniciaciones y las respuestas se subdividen en verbales y no verbales. Una iniciación verbal se define operativamente como el uso de vocalización o palabras en un nivel de voz apropiado para solicitar o iniciar una conversación o un juego.
Por otro lado, una iniciación no verbal implica el uso de gestos o acciones para solicitar o iniciar una conversación o un juego. Una respuesta verbal se define como el uso de vocalización o palabras en un nivel de voz apropiado para responder a una pregunta, un comentario o una invitación dentro de 3 segundos. Por otro lado, una respuesta no verbal se refiere al uso de gestos o acciones para responder a una pregunta, un comentario o una invitación dentro de los 3 segundos. En lo que refiere al afecto del niño, este se midió en cada sesión en todas las condiciones para evaluar la importancia clínica de los cambios en las conductas de los niños después de la intervención. A través de la revisión de las grabaciones hechas al niño y a la madre jugando, una de las investigadoras, junto con un estudiante de posgrado, calificaron por separado los niveles de felicidad e interés de los niños en una escala Likert de 5 puntos utilizando la escala general de calificación del afecto infantil. El afecto de los niños durante una sesión se calculó promediando los niveles calificados de felicidad e interés. Las puntuaciones más altas en la escala representaron mayores niveles de felicidad e interés y, por lo tanto, un afecto más positivo. En ese sentido, en la tabla ilustrada se resumen ejemplos de las iniciaciones y respuestas de cada uno de los niños. Respecto a la condición experimental, se empleó un diseño de líneas base múltiples entre sujetos. El estudio incluyó 3 condiciones para cada participante y cada condición contenía al menos 5 puntos de datos. La primera condición fue la línea base. En esta, cada niño y la madre jugaron con los juguetes seleccionados durante 10 minutos en el área designada. En este caso no se leyó la historia social y el investigador no interactuó con el niño ni con la madre. También ni el investigador ni la madre proporcionaron ninguna indicación para una iniciación o respuesta social apropiada. Los reforzadores naturalistas de la madre tampoco se bloquearon si el participante presentaba naturalmente una iniciación o respuesta social apropiada. La segunda condición fue propiamente la intervención. En esta, la madre se sentó junto al niño en el área designada y leyó las historias sociales en voz alta. Luego, la madre hizo 3 preguntas de comprensión. Por ejemplo, la madre de June preguntó: ¿qué puedo decir cuando quiero un juguete? ¿Qué puedo decir cuando mamá me da un juguete? ¿Y qué puedo hacer cuando mamá me llama? Luego, si el participante no respondía correctamente, la madre indicaba las respuestas. Luego de revisar el cuento y las preguntas de comprensión, el participante y la madre jugaron con los juguetes seleccionados durante 10 minutos. Ni el investigador ni la madre proporcionaron indicaciones para una iniciación o respuesta social apropiada. Y si el participante presentó una iniciación o respuesta social apropiada, la madre presentó una respuesta naturalista, como por ejemplo, está bien y gracias. La tercera condición fue la generalización. En esta se dio el mismo proceso realizado en el establecimiento de la línea base, pero estaba la investigadora en el lugar que anteriormente había asumido la madre. En relación a los resultados de la intervención, se realizó un análisis visual de la capacidad de respuesta de los niños a las iniciaciones de los adultos, comparando las frecuencias de las respuestas de los niños con las iniciaciones de los adultos en los distintos momentos de la investigación. Además, se midieron los afectos de los niños como anteriormente se había explicado en el apartado de medidas dependientes. En esta figura se ilustra la frecuencia de las iniciaciones de los adultos y las respuestas de los niños durante la línea de base, la intervención y el seguimiento. Como podemos ver, los marcadores redondos cerrados, que son de color gris, indican la frecuencia de las iniciaciones de las madres. Los marcadores redondos y abiertos, con un fondo blanco, indican la frecuencia de las iniciaciones del investigador. Los marcadores cuadrados cerrados, que son de color negro, indican la frecuencia de las respuestas de los niños a las iniciaciones de las madres.
y los marcadores cuadrados abiertos, es decir, cuadrados con fondo blanco, indican la frecuencia de las respuestas de los niños a las iniciaciones del investigador. A continuación, se explorará la evolución de las respuestas de los niños a las diferentes iniciaciones realizadas por la madre y la investigadora. En el caso de Eugene, para el establecimiento de la línea base, mantuvo niveles bajos en la frecuencia de respuestas ante las iniciaciones de la madre, mientras que las iniciaciones de la madre se mantuvieron relativamente altas. Para la fase de generalización, estos niveles se mantuvieron igualmente bajos ante las iniciaciones de la investigadora. Con la introducción de la intervención combinada, se produjo un aumento de las respuestas de Eugene ante las iniciaciones de la madre con una variabilidad media, mientras que la frecuencia de las iniciaciones de la madre disminuyó en comparación con el valor inicial. Asimismo, el aumento de las respuestas se generalizó a la interacción de Eugene con la investigadora. Con respecto al seguimiento, las respuestas de Eugene se mantuvieron en un nivel alto. En lo que respecta a June, la frecuencia de sus respuestas a las iniciaciones de la madre fueron bajas durante el establecimiento de la línea base. Con respecto a la generalización, la frecuencia de las respuestas de June a las iniciaciones de la investigadora fue de 0. Con la intervención combinada, se produjo un aumento inmediato en el nivel de respuestas de June a la iniciación de la madre con una variabilidad media. Sin embargo, en la quinta sesión no respondió a la madre y mostró resistencia y rabieta. La generalización a la interacción con la investigadora se mantuvo en niveles estables. En la fase de seguimiento, las respuestas de June a la madre se mantuvieron en un nivel alto. En el caso de Gio, la frecuencia de sus respuestas a las iniciaciones de la madre fueron bajas pero estables durante el establecimiento de la línea base. En lo que respecta a la generalización, la frecuencia de las respuestas de Gio a las iniciaciones de la investigadora fueron igualmente bajas pero estables. Con la introducción de la intervención combinada, se produjo un aumento inmediato en el nivel de respuestas de Gio a las iniciaciones de la madre con una alta variabilidad. El aumento de las respuestas se generalizó igualmente a la interacción con la investigadora, pero con una tendencia decreciente en respuesta a las iniciaciones de la misma. En lo que respecta a la fase de seguimiento, el aumento de las respuestas de Gio se mantuvo. En la siguiente gráfica se presenta la proporción de respuestas verbales y no verbales producidas por cada niño en cada una de las condiciones. Para los 3 participantes, las respuestas verbales fueron dominantes en todas las condiciones. En la evaluación inicial, Eugene presentaba más respuestas verbales en comparación con las no verbales. Sin embargo, durante la intervención, las respuestas no verbales de Eugene, como por ejemplo compartir o hacer contacto visual, aumentaron en mayor medida, mientras que sus respuestas verbales disminuyeron. En la evaluación inicial de Gio se presentó un patrón similar de respuestas principalmente verbales en comparación con las no verbales. Sin embargo, en la intervención, la proporción de respuestas no verbales de Gio, como por ejemplo compartir o hacer contacto visual, aumentó ligeramente y en consecuencia la proporción de respuestas verbales disminuyó ligeramente. En la evaluación inicial de June se observó una tendencia opuesta. Las respuestas verbales de June, como por ejemplo comentar sobre alguna afirmación de la madre, fueron elevadas en contraposición con las no verbales. En la intervención, estas aumentaron mientras que disminuyeron las no verbales. Seguidamente, se presenta en el siguiente gráfico la frecuencia de iniciaciones, tanto verbales como no verbales, producidas por los 3 participantes.
En el caso de Eugene, durante la fase de línea base, sus iniciaciones con la madre se encontraban en niveles bajos. Sin embargo, exhibieron una tendencia ligeramente ascendente. Para la fase de generalización, las iniciaciones de Eugene con la investigadora se encontraban igualmente en niveles bajos. Con la intervención combinada, se produjo un aumento de las iniciaciones de Eugene tanto con la madre como con la investigadora. Para la fase de seguimiento, su mayor frecuencia de inicio se mantuvo con una tendencia creciente. Las iniciaciones de June con la madre obtuvieron niveles muy bajos durante el establecimiento de la línea base. En lo que respecta a la generalización, no hubo iniciaciones de June con la investigadora. Una vez introducida la intervención combinada, se produjo un aumento de las iniciaciones de June con una alta variabilidad tanto con la madre como con la investigadora. Finalmente, durante la fase de seguimiento, la frecuencia de inicio se mantuvo en niveles altos. Las iniciaciones de Gio con la madre fueron bajas con una tendencia ligeramente descendente durante la fase de línea base. En lo que respecta a la generalización, las iniciaciones de Gio con la investigadora resultaron igualmente bajas. Una vez introducida la intervención combinada, se dieron mayores iniciaciones de Gio con la madre, mientras que las iniciaciones con la investigadora resultaron igualmente altas y variables. En lo que respecta al seguimiento, se mantuvieron sus mayores iniciaciones. En el siguiente gráfico se presenta la proporción de iniciaciones verbales y no verbales apropiadas producidas por los tres participantes en todas las condiciones. En la evaluación inicial, Eugene utilizó principalmente más iniciaciones verbales que no verbales hacia su madre. Durante la intervención, la proporción de sus iniciaciones no verbales, por ejemplo, compartir, dar el visto bueno o chocar los 5, aumentó ligeramente, mientras que sus iniciaciones verbales disminuyeron ligeramente. En la evaluación inicial de June, este produjo iniciaciones verbales únicamente al inicio del estudio. Con la intervención, la proporción de sus iniciaciones no verbales, como por ejemplo extender las dos manos para solicitar algo, aumentó significativamente, mientras que sus iniciaciones verbales disminuyeron. En la evaluación inicial, Gio producía principalmente iniciaciones verbales y en la intervención, la proporción de iniciación verbal de Gio, por ejemplo, decir mi turno o mira, aumentó ligeramente, mientras que sus iniciaciones no verbales disminuyeron ligeramente. En lo que refiere al afecto infantil, es importante recordar que este alude a los niveles de felicidad e interés de los niños. Las siguientes gráficas representan al mismo en todas las condiciones. En el caso de Eugene, durante la evaluación inicial presentó un afecto positivo. En la intervención, las puntuaciones afectivas de Eugene aumentaron con una tendencia ascendente. Durante el seguimiento, sus puntuaciones de afecto se mantuvieron en niveles altos. En la evaluación inicial de June, este presentó afecto muy neutral. Con la intervención, su afecto aumentó inmediatamente, pero mostró una alta variabilidad. Esto se puede adjudicar, por ejemplo, a la disminución inmediata en la quinta sesión de intervención debida a las rabietas. En el seguimiento, el afecto positivo se mantuvo durante el mismo. En lo que refiere a Gio, en la evaluación inicial presentó un afecto muy neutral. Durante la intervención, sus afectos se volvieron más positivos y se mantuvieron estables. En el seguimiento, el afecto positivo se logró mantener. Así, las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. Los resultados mostraron una relación funcional entre la lectura de historias sociales y el automodelado con el uso por parte de los niños de iniciaciones y respuestas apropiadas.
Los 3 participantes mostraron mejoras en sus iniciaciones, respuestas y afectos después de la introducción de la historia social con el automodelado. Los participantes continuaron mostrando mayores iniciaciones y respuestas sin el paquete de intervención durante un seguimiento a corto plazo. Las diferencias promedio entre las frecuencias de las respuestas de los niños y las iniciaciones de las madres disminuyeron significativamente. Este patrón sugiere que los niños respondieron con mayor frecuencia a las iniciaciones de las madres después de la introducción de la historia social con automodelado. Las respuestas verbales de todos los niños fueron más prominentes en comparación con las no verbales después de la introducción de la historia social y el automodelado. Las iniciaciones de los niños también mostraron una mejora instantánea después de la introducción de la intervención. Sin embargo, 2 niños mostraron variabilidades durante la intervención con datos superpuestos. Esto pudo deberse al uso de un juego para cada participante durante todo el estudio o al hecho de que el deseo o las habilidades para la participación social son menores en los niños con TEA. Los perfiles lingüísticos de los participantes estaban relacionados con los resultados de su intervención. Posterior a la intervención, Gio y Eugene continuaron demostrando una mayor proporción de iniciaciones verbales apropiadas, mientras que durante y después de la intervención, Jun demostró iniciaciones no verbales significativamente más apropiadas. Referente al afecto, en los casos de Gio y Eugene, estos presentaron afectos neutros a positivos al inicio del estudio y los niveles de afecto aumentaron ligeramente durante la intervención y el seguimiento, mientras que Jun presentó un afecto negativo a neutral durante el periodo inicial y después de la introducción de la intervención. Su afecto aumentó inmediatamente y se mantuvo durante toda la intervención, con la excepción de una sesión en la que Jun presentó rabietas y resistencia. Los hallazgos sugieren que la historia social puede ser eficaz cuando se utiliza en conjunto con el automodelado para ilustrar las habilidades o comportamientos deseados. Además, el paquete de intervención puede ser culturalmente receptivo cuando las experiencias, valores y antecedentes culturales de las familias se integran a lo largo de las etapas de intervención y además cuando las historias sociales están escritas en el idioma preferido de las familias. Con esto finalizamos nuestra presentación y esperamos haya sido de su agrado. Se despiden Luz Derli y Luz Darly. y hasta pronto.